invitan. Estamos con la doctora Lucía Ruiz Ostoy, ex ministra del Ambiente y una gran profesional con una gran trayectoria en la gestión pública y en la cooperación técnica internacional, y sin duda es un honor tenerte, Lucía, con nosotros. Bienvenida. El gusto realmente es mío de poder compartir contigo, con el público que nos está acompañando, un poco de experiencia, yo creo, en estos momentos. Así es, y qué mejor experiencia que haber estado en la administración pública y haber liderado un ministerio, ¿no? Como tú has tenido ese gran reto, digamos, de liderar tal vez uno de los ministerios que hoy día tienen un rol protagónico, ¿no? Por todo el contexto, digamos, nacional que estamos pasando y el contexto mundial también, ¿no? Entonces nos gustaría un poquito empezar contigo, que nos cuentes un poquito ¿cómo fue ese momento en que tú asumes cuál es el contexto que vivías y que de repente es un contexto que todavía mantiene retos que hoy están asumiendo quienes lideran hoy también el Ministerio del Ambiente y el sector ambiente en general, ¿no? Mira, lo dijiste, tengo como 25 años de experiencia profesional, y mi primer trabajo relacionado con temas ambientales o de recursos naturales fue en el Estado. Antes de eso había trabajado en otro tipo de temas y en el sector privado. Y la verdad es que la experiencia fue fascinante. Estoy hablando del año 96, 1996, en la Dirección General de Aguas, una primera experiencia con lo que era la gestión del recurso hídrico. Así que 25 años no pasan por las puras, nunca volví a salir de los temas ambientales ni de recursos naturales. Y para cuando llegué a ser ministra, yo ya había estado exactamente un año antes ejerciendo el cargo de viceministra de Desarrollo Estratégico de Recursos Naturales. Y 6 años antes, yo había sido jefa de gabinete del Ministerio de Ambiente. Entonces, estás hablando de que había un conocimiento de la gestión pública en diferentes niveles, ¿no? 25 años antes, esa experiencia era como una funcionaria técnica que empezó a asumir responsabilidades en diferentes momentos de su vida, hasta llegar a una jefatura de gabinete que es, voy a decirlo así, un espacio articulador. Es esa mano derecha del ministro que tiene que estar permanentemente articulando temas de diverso tipo, pueden ser fundamentalmente técnicos, y ya como viceministra con responsabilidades concretas, ¿no? Ese es el momento. Y cuando te refieres a contexto, al asumir como ministra, habiendo tenido un año de viceministra, mira las cosas que habían. Estaba exactito en ese momento el operativo Mercurio de lucha frontal contra la minería ilegal. Acababa de lanzarse toda esta campaña ciudadana que realmente fue un éxito de la ciudadanía de Menos Plástico, Más Vida, que venía de la mano con un necesario trabajo con los gobiernos locales, porque no basta con Menos Plástico, Más Vida, que fue un movimiento y sigue siendo un movimiento muy fuerte con la ciudadanía, sino que también hay que saber que existen problemas en la ausencia de rellenos sanitarios, mal manejo de gestión de recursos, de residuos sólidos, etcétera. Entonces, complicado. Y a nivel de gestión de recursos hídricos, de gestión de recursos naturales, bueno, básicamente me enfoqué en el tema de finanzas ambientales, sostenibilidad de las naturales protegidas. La verdad es que la diversidad de los temas es mucha. Exacto, ¿no? Y eso me invita a decir un poquito, a pedirte, de acuerdo a tu experiencia, decirnos cuáles son esos roles que tú consideras que son los primordiales que el ministerio hoy en el contexto país, o sea, debe desarrollar o asumir, ¿no? Dentro de esta diversidad, porque o sea, el tema ambiental tal vez es muy complejo, ¿no? Y aborda muchos temas, ¿no? Pero, ¿qué roles consideras que de repente permiten afianzar un trabajo de alto impacto a nivel del ambiente? Mira, si tú googleas qué cosa es el Ministerio del Ambiente, lo primero que te va a salir es que es una institución que promueve conservación y uso sostenible de recursos naturales, que apuesta por la puesta en valor de la biodiversidad y que vela por la calidad ambiental en beneficio de las personas. Eso es mucho, porque lo tienes que ir desagregando en cada uno de los temas. La verdad es que el reto del Ministerio del Ambiente, el principal, es que se comprenda
que un ambiente sano es fundamental para el desarrollo de las sociedades. Eso Ujú. hace que el rol del ministerio no solo sea transversal, porque no es un sector más. No Ok. es que llamas energía y minas, agricultura, y llamas a ambiente como un sector mal. No solo es algo transversal, Ujú, sino ujú. que además es algo fundamental para la vida. Y te hablo de esto de mantener un ecosistema sano, porque normalmente, un ambiente sano, porque normalmente podemos estar pensando en el Ministerio del Ambiente como algo que está muy lejos, en las zonas rurales, en las áreas protegidas. La verdad es que nuestras responsabilidades están en todo momento, en todo el país, en el ámbito urbano o en el ámbito rural, en costa, sierra, selva, Amazonía, mar, está realmente en la presencia de la calidad ambiental de todo el país. Entonces, el reto es que se entienda y reconozca que el tema ambiental está en el ADN de todo el sector público, de toda la sociedad civil, de todos nosotros los ciudadanos. Y en el día a día, ¿no? En el día a día, porque es definitivamente, desde que te levantas y que de repente, eh, se te ocurre, digamos, desayunar y de repente consumes algo y ese algo de repente lo tienes que poner en un tacho y de repente no es mezclar todo, ¿no? Etcétera. Y ahí hay todo un tema de educación que también se tiene que trabajar. Hay una serie de roles que realmente son complejos, pero es importante también saber tener estrategia, ¿no? Cuando lideras para decir, bueno, me voy a enfocar, como tú dices, en estos y en estos aspectos, ¿no? Esta campaña del tema del plástico, ¿no? Que fue altamente impactante, ¿no? Creo que nuestra querida Fabiola Muñoz, ministra también en su momento, ¿no? De alguna manera trabajó ese tema, ¿no? Y es importante también enfocarse, pero dar continuidad, ¿no? A las políticas, y eso tal vez es lo que nos cuesta a veces en la administración pública. ¿Tú qué piensas de eso? Qué importante lo que dices. Mira, yo he tenido el honor no solamente de ser ministra, sino de trabajar con jefes increíbles. Ujú. El gabinete de Manuel Pulgar Vidal, un Uf. ministro increíble. Cuando fui viceministra con Fabiola, la viceministra de Fabiola Muñoz, y luego ella pasó al Ministerio de Agricultura, así que fuimos colegas también. Entonces, te imaginas que es algo increíble. Pero acabas de hablar de algo bien interesante, y es esta articulación. El Ministerio del Ambiente, yo me vanagloriaba de que el Ministerio del Ambiente era un ministerio en el que siempre el ministro que venía construía respecto de lo anterior. Es muy común en el sector público, en los gobiernos en general, refundar la nación cada 5 años, ¿no? Y además hemos tenido esto de esta situación política que nos ha brindado 3 presidentes en 5 años, entonces también es medio complicado de entender cómo uno trata de sacar lo mejor del otro. En gestión pública uno debe de construir sobre las cosas buenas y ajustar aquellas que no lo son tanto. Pero si vas a invertir tu tiempo en criticar todo lo anterior, la verdad es que es tiempo muy valioso que podrías emplear en algo más. Yo tengo la suerte de decirte que cuando trabajaba con Manuel Pulgar Vidal, él construyó encima de lo que brevemente el ministro Giesecke había trabajado, antes que él, el señor Antonio Brac, y luego Fabiola Muñoz nuevamente capitalizó todo lo que se había avanzado en estas grandes líneas estratégicas de Perú limpio y Perú Ujú. Natural, que eran dos grandes líneas estratégicas que trataban de posicionar el tema ambiental en nuestro país, y le incorporó un Perú inclusivo, ¿no? Entonces, Ujú. eran 3 líneas estratégicas. Se puede ser un Perú natural, se puede ser un Perú limpio, pero tenía que hacerse con la ciudadanía en todos sus niveles de gobierno, con las comunidades campesinas, indígenas, la población rural, la población urbana. Eso fue lo más importante, no solo transversalizar el tema ambiental, sino incorporarlo en el ADN de las personas, del ciudadano, de las industrias. Entonces, he hecho un ejemplo bien interesante. Uno se levanta y no entiende la importancia de la calidad ambiental
desde que se levanta. Lo que está desayunando es producto de nuestra biodiversidad. Es bastante probable, sobre todo ahora que estamos cada vez reconociendo más lo que son los productos amazónicos y andinos que no conocíamos en ciudades como Lima, por ejemplo. Pero además, lo que estás vistiendo, lo que estás eligiendo para vestir, por eso es la importancia del comprador, además, responsable, es producto de una industria que puede o no ser responsable también con el ambiente. Y si estás cogiendo tu teléfono o tu computadora, también tienes que saber qué está pasando con esos insumos y si son producto de algo adecuado o no. Y cuando botas tus residuos, si lo haces adecuadamente, si segregas en tu casa, estás preocupándote hacia dónde los residuos. Entonces, si te das cuenta, todo el día podríamos estar hablando de temas que impactan positiva o negativamente en nuestra calidad de vida. De acuerdo. Y la siguiente pregunta tiene que ver con lo que también mencionaste hace unos momentos sobre el tema de que el tema ambiental es transversal, pero y a la vez necesita un nivel de articulación, ¿no? Sí. Con una serie de actores, ¿no? Sí. Para ir generando eso que me parece una frase muy buena que tú has dicho, que es el tema de, o sea, incorporarlo en el ADN, ¿no? De nosotros. ¿Qué tan complejo, desde tu experiencia, es trabajar esta articulación? Primero en el nivel nacional, seguramente, ayer hablábamos con la doctora Violeta Bermúdez sobre el tema del trabajo de la articulación para implementar políticas públicas en el nivel nacional y la necesidad de trabajar articulación. Solamente ya en el nivel nacional es, digamos, algo complejo. Ya, o sea, trabajarlo con los gobiernos regionales y gobiernos locales es algo más complejo todavía, y más aún en un país tan megadiverso como el Perú, ¿no? Con una diversidad tan rica, o sea, y reconocida a nivel mundial. ¿Cómo ha sido tu experiencia y cómo ves la necesidad de seguir trabajando en este tema de la articulación en este país y con tantos actores, ¿no? Y te han faltado un par de dimensiones más. Sí, seguro. Has hablado de una dimensión importantísima, que es la multisectorial. Estamos hablando del gobierno nacional, por Claro. ejemplo, ¿no? Una multisectorial. Esta multisectorial se desarrolla además en diferentes niveles, pero multisectorial. Nos estás hablando ahora de una multinivel, ¿no? Como este gobierno nacional, que además tiene que articularse a nivel de todos los sectores, tiene que además articularse a través de gobiernos nacionales, regionales y locales. Pero te ha faltado dos dimensiones igual de importantes, seguramente. La primera es intrasectorial. Yo te voy a contar que solo el Ministerio del Ambiente tiene 7 organismos técnicos especializados. Solo el Ministerio del Ambiente. El Ministerio del Ambiente tiene el Instituto Geofísico del Perú, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, tiene el Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana, tiene el Instituto Nacional de Investigación de Glaciares y Ecosistemas de Montaña, el organismo evaluador y fiscalizador ambiental que está muy de moda ahora, OEFA, por el derrame, tiene el Servicio Nacional de las Naturales Protegidas, que está haciendo un apoyo inmediato también, porque 2 áreas naturales protegidas han sido impactadas ahora, y el Servicio Nacional de Certificación Ambiental. Ahí nomás tienes 7. De acuerdo. ¿Cómo te organizas intrasector? Y imagínate que no tuviéramos ninguna OTE, igual tendría que ser cómo te articulas entre viceministerios, entre direcciones generales. Es bien interesante. Y el otro es el multiactor, la dimensión en la cual tienes que tener una interrelación con otros actores, ciudadanía, organizaciones sociales, ONGs, empresa privada. Todos en la mesa conversando con un solo futuro que es el Perú. Te la compliqué más, discúlpame, Mirko, pero, Sí, lo multiplicaste, lo multiplicaste. pero es para decirte que las personas tienen que poner toda su voluntad porque sí se puede. Sí se puede si hacemos algo que es fundamental y entendemos que las intervenciones públicas, privadas, de sociedad civil, se dan en un territorio. No hace nada el Ministerio de Energía y Minas pensando como sector energía y minas si es que no se visualiza en un territorio, porque su actuar va a ser diferente en Piura que en Cusco, que en el mar peruano, que en Loreto. Y cuando esté en cualquiera de estos lugares va a haber más actores
que van a querer hacer más cosas. Ese trabajo multisectorial es muy complicado, pero depende de buenas voluntades de funcionarios capaces. Para que la palabra burocracia no sea una palabra mal entendida, sino que se entienda que es el trabajo del sector público en beneficio del ciudadano. Y que aquí no estás compitiendo por funciones o quién sale en la foto, sino que tienes que solucionar algo para el ciudadano en un territorio. Y por eso es que tenemos que intervenir todos en lo mismo. Así es. Y una pregunta que me parece importante en gestión es cómo trabajamos la capacidad de cambio y adaptación de las entidades a este contexto mundial que a veces es muy cambiante. Te lo digo porque a veces la pandemia en sí también ha sido un factor que de repente nos impactó de una manera que no teníamos idea, ¿no? Y cambió todo el contexto de gestión. Que tomando en cuenta el tema de este tema de adaptabilidad al cambio de parte del sector público, ¿cómo ves de alguna manera y cuál es tu visión de lo que de cómo debe de ser el Ministerio del Ambiente en los próximos 5 o 10 años? ¿No? ¿Cómo tendría que funcionar? ¿No? ¿Cómo tendría que de repente hacer algunos giros para que su actuar sea realmente mucho más impactante? Mira, has hablado de, disculpa, tantos temas y tenemos tan poco tiempo. Lo primero que te iba a decir es Sí. que hay un proceso casi, deben de ser ya 20 años, Ujú, de querer impulsar una modernización de la gestión pública que no debe de dejarse de lado. Yo estoy muy ujú, preocupada de que estos procesos de modernización de la gestión pública, que no son solamente mejorar en acceso a la información, mejorar en tecnología, sino exacto. en transparencia, en eficiencia, ¿me entiendes? En profesionalización del funcionario público, todas estas cosas no pueden dar marcha atrás. Estamos en una época Ujú, en que parece que muchas reformas quieren dar marcha atrás, ¿no? Necesitamos exacto. avanzar hacia reformas políticas, educativas, de transporte y no frenarlas ni retrocederlas. La modernización del sector público es una de ellas. No podemos seguir Ujú, pensando en que nos vamos a estancar, sino que tenemos que seguir avanzando. Dentro de esa lógica, el Ministerio del Ambiente debe de también caminar fuertemente a eso y yo creo que lo ha hecho. Tú ujú, sabes, el Ministerio del Ambiente y algunas de sus instituciones debe ser el ministerio que más organismos técnicos especializados tienen encaminados a servir. ujú, El Ministerio del ujú, Ambiente tiene perfiles de puestos muy claros. No porque quieras que un funcionario se quede ahí eternamente, sino porque necesitas capacidades específicas para temas tan especializados como los del Ministerio del Ambiente. Y no es porque este es el único ministerio especializado. Oigan, todos los ministerios tienen un nivel de especialización importante. No de en acuerdo. todos los ministerios la persona que accede a un determinado cargo puede hacerlo como un papel en blanco. Tiene que venir con conocimientos y Ujú, experiencia. Por lo menos con ujú, conocimientos, si es que la experiencia se va a ir ganando en el camino. Porque ujú, necesitamos esa profesionalización para que el Estado sea, cuando digo Estado, yo sé que estoy metiendo Poder Judicial, el Congreso y otros que también son parte del Estado, pero bueno, el Estado, el gobierno, en todo caso ya el Ejecutivo, se debe al ciudadano y por lo tanto merece ofrecer lo mejor de sus capacidades. Veo un Ministerio del Ambiente en 5 y 10 años cada vez más transparente, cada vez más ujú, accesible para la gente, que sea cada vez más con temas incorporados en la ciudadanía. A mí me encantó mucho una frase del encargado de Arca Continental para América Latina, es una de las embotelladoras de Coca-Cola, que decía, me encantaría que en 10 años la dirección de sostenibilidad de Coca-Cola, de esta empresa, ujú, ya no exista. El día que no exista es porque todos lo involucraron en su ser. Todas las direcciones ya son sostenibles. Yo espero que en 5 o 10 años el Ministerio del Ambiente sea un ministerio que esté a la par
con los otros ministerios en el sentido de ser valorado de la misma manera. No es necesariamente un ministerio que es valorado de la misma manera a veces. Pareciera como que es un ministerio que acompaña, cuando realmente es un ministerio que está dentro de la razón de ser de ellos. Espero que esté cada vez más profesional, transparente, asequible para la gente, porque eso es lo que nos merecemos. Un país sostenible. Y esa sostenibilidad la da un desarrollo o un crecimiento sostenible con el ambiente, responsable con la gente y, por supuesto, económicamente rentable. Yo nunca estoy en contra de que haya una economía rentable, por favor, para todos los peruanos, desde emprendedores hasta empresas grandes, pero siempre con responsabilidad social y ambiental para que ese crecimiento realmente dure. Excelente. Creo que has tocado temas realmente importantes. Hay procesos que no se deben detener, ¿no? El tema de la profesionalización del cargo público, el tema de la transparencia, la meritocracia, etcétera. Hay una serie de procesos que son transversales, permanentes y que no deben detenerse para hacer mucho más efectivo la gestión de los ministerios. Y me llama la atención, sí, de que este tema de que a veces escuchamos, ¿no? De que parece que el tema ambiental no es amigo de lo rentable, de lo productivo, ¿no? Es un error, Y es todo lo contrario de repente, ¿no? Es todo lo contrario, ¿no? totalmente. Esos aspectos tal vez es parte también de procesos de educación y de formación y de entendimiento de lo que es la gestión ambiental, ¿no? Que nos parece que tenemos que continuar en esa línea en el país. Finalmente, Lucía, queremos un poquito en esta línea de tu última opinión que has hablado de lo que son los equipos, los profesionales. ¿Cuáles son esas cualidades que tú crees que son la base, ¿no? De todo funcionario, servidor público que entra al sector ambiente, que es necesariamente tenemos estas habilidades, estas cualidades y que de repente en este proceso que tú nos has hablado, que ha logrado el ministerio, ¿no? De la mano de servir y de lograr estos perfiles de puestos, se ha incorporado. ¿Cuáles son esas habilidades, competencias, cualidades, características que tú consideras que quien quiere ir al servicio público en el sector ambiente debe de tener? Mira, qué interesante porque hace un momento yo te hablé de capacidades y experiencia, ¿no es cierto? Y cuando te hablé de capacidades, te hablé de capacidades académicas, en todo caso, o capacidades nacidas de la realidad. Recuerda que tenemos diferentes maneras de aprendizaje y hay toda una línea de aprendizaje y conocimiento tradicional en nuestro país que debería ser capitalizado inmediatamente. Así que no estoy hablando de conocimientos que vienen solamente de las universidades y de la academia, puede haber todo un conocimiento tradicional que puede ser capitalizado en favor de lo que hacemos. Pero la verdad es que un funcionario público, y no sé si solo del Ministerio del Ambiente, la verdad es que creo que un funcionario público debería desarrollar mucho sus habilidades blandas. Debería ser un muy buen comunicador. Comunicar no es ser parlanchín. Comunicar es saber escuchar y saber explicar. Y explicar con sencillez, sin necesidad de quererte hacer el importante o el raro. Habrá cosas más difíciles de explicar, pero no necesariamente significa que no podamos explicarla de la manera más sencilla que se pueda. Un funcionario público tiene que ser colaborativo, tiene que entender que tiene un rol, tiene funciones, eso es evidente, no podríamos descartarlo, tienes roles que cumplir, pero tienes la oportunidad de que 1 más 1 sea 3. Tú tienes la oportunidad de que 1 más 1 sea 3 si colaboras con el otro. A veces con el otro que está sentado a tu costado, o que está sentado en la oficina del frente, o que está sentado en el ministerio que está a 2 distritos más lejos que el tuyo. La verdad es que hay una gran oportunidad de generar simbiosis importantes, trabajos conjuntos que sean mucho más 1 más 1 y que pueden crecer significativamente. Yo además pido en esta época, mira, dicen que la vida es así medio cíclica, ¿no? O
sea, tú hablas de un Leonardo da Vinci y decían, oye, Leonardo da Vinci pintor, escultor y además inventor y cocinero y Dios sabe qué. Y pasas luego a una época de la vida en que lo científico y solamente unidimensional del trabajo es lo importante. Bueno, yo creo en la multidimensionalidad. Yo creo que un funcionario público tiene que ser multidimensional, no porque lo tengas que saber todo, pero sí tienes que estar abierto a entenderlo todo. En mis inicios en el sector público, a mí me entrevistaron una vez para un trabajo pensando que era ingeniera. ¿Por qué? Porque había trabajado 2 años y medio con ingenieros agrícolas que veían hidráulicos, que veían temas de aguas. Y no les hablaba yo en latín, les hablaba en el lenguaje que nos une, ¿no es cierto? Entonces, necesitamos ser multidimensionales, todos estamos acá para aportar. Y si el perfil de pregrado de una persona en particular es legal, podríamos aprender un montón de lo social, podríamos aprender un montón de los biólogos, podríamos aprender un montón de otras disciplinas. No podemos estar dentro del sector público encerrados en nosotros mismos. Habrá espacios en los que sí se necesita un perfil muy particular y capacitado. Pero en líneas generales en el sector público y el ambiental más aún, porque el ambiental es muy multidimensional, ¿verdad? Necesitamos estar abiertos a lo otro, a la otredad, a las experiencias, conocimientos y capacidades del otro. Así que habilidades blandas, comunicación, saber escuchar, ser proactivo, colaborativo, multidimensional. Muchísimas gracias, Lucía. Realmente ha sido un compartir de experiencias muy rico y queremos agradecerte por estar aquí en estas historias que inspiran. Y por favor, tus palabras finales, en todo caso, a esos líderes jóvenes que quieren y están animados a servir a su país, ¿no? Y que de repente sienten esa vocación de servicio. Has dicho una frase muy interesante, quieren servir a su país. Todos podemos servir a nuestro país desde donde decidamos hacerlo, sea el sector privado, sea el voluntariado, sea la sociedad civil, pero qué honor hacerlo desde el servicio público. Ojo, es un honor y es una responsabilidad. Me encanta porque lo necesitamos, que haya una renovación generacional en muchos ámbitos. Político, ¿cierto? El empresarial, probablemente. Y por supuesto, la gestión pública. Recuerden siempre que un funcionario público es un servidor público. No se sirve del Estado o del gobierno. A veces, y tú lo sabes, las horas son 24/7. Dependiendo de la responsabilidad que afrontes, un funcionario público, y con esto de ninguna manera quiero que la gente trabaje más de sus 8 horas, por favor, es entendible, es un derecho. Sin embargo, el compromiso de los funcionarios públicos cuando están realmente atados a lo que tienen que hacer es de 24/7. Solamente te diré, y no es del sector ambiente, sino del sector agricultura en estos momentos, que los funcionarios del CERFOR no están durmiendo con el tema puntual de la fauna silvestre que están apoyando. No están en sus casas, están permanentemente ahí, porque hay algo más que los motiva y los mueve, porque no será así todos los días, pero cuando tiene que ser, el compromiso va más allá y la responsabilidad más allá de algunas horas en particular. Así que la verdad es que el que se anime a ser servidor público está viniendo a servir y va a tener experiencias que lo van a gratificar toda su vida, porque son quienes pueden hacer el cambio en favor de la gente. Un servidor público hace la diferencia en favor de las personas. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos cuando elegimos a aquellos que son elegidos por voto popular, pero también cuando designamos a aquellos que son designados por confianza. Muchísimas gracias nuevamente, Lucía, y seguramente te vamos a tener en algún otro espacio y oportunidad para seguir compartiendo tus experiencias. Gracias nuevamente. A ti, muchas gracias.